Bien, aquí pues ya vimos una demostración de esta proposición, que el supremo de la suma de un número en conjunto es lo mismo que el supremo del conjunto más este número. La primera parte es muy simple, la segunda es bastante similar. O pueden demostrar la segunda parte. Después de demostrar la primera, pueden demostrar la segunda parte de otra manera. ¿Cuál es el truco? Representar el conjunto A como ¿cuál? Conjunto A más B, y luego sumarle menos B. Y aplicar la primera parte que ya está demostrada a este conjunto C y el número menos B. Entonces tendremos esta desigualdad, que el supremo de C más menos B es menor o igual que el supremo de C menos el número B. Y pasando al otro lado, tendremos la desigualdad que queremos. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda? No, profe. No, profe. En general, en matemáticas, si ustedes tienen dos afirmaciones similares y quieren demostrar estas ambas afirmaciones, bueno, en este caso era demostrar que el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho, y luego demostrar que el lado izquierdo es mayor o igual que el lado derecho. Eran, en este caso, dos afirmaciones bastante similares. Hay como dos caminos generales: o hacer razonamientos similares, escribir ambas demostraciones, o a veces pueden reducir la segunda afirmación a la primera, es decir, demostrar la segunda afirmación usando la primera. ¿Entienden? Cuando hay dos afirmaciones similares, por lo común hay dos caminos para demostrar. Dos caminos para demostrar la segunda: o repetir, o casi repetir, o usar la primera. No siempre, por supuesto, es posible, pero a veces. Bueno, les dejo como un ejercicio demostrar que el supremo de un conjunto multiplicado por un número estrictamente positivo es lo mismo que el supremo de este conjunto multiplicado por este número estrictamente positivo. Aquí los razonamientos son muy similares a la propiedad anterior. También se puede demostrar que el supremo de menos un conjunto es menos el ínfimo de este conjunto. Esta propiedad es bastante útil para entender que casi cualquier propiedad de los supremos se puede convertir en una propiedad de los ínfimos y viceversa. Entonces, en cierto sentido, es suficiente hacer solamente la mitad del trabajo para los supremos, porque gracias a esta fórmula también salen propiedades similares o invertidas para los ínfimos. Sin embargo, en el examen prácticamente les voy a prohibir usar esta propiedad, y cuando les voy a pedir demostrar algo para los ínfimos, les pediré demostrarlo de manera directa sin usar propiedades de los supremos. Bueno, porque demostrar con esta propiedad sería demasiado fácil. Bueno, también se puede demostrar que cuando multiplicamos un conjunto por un número estrictamente negativo, el supremo del producto es este número B por el ínfimo del conjunto A. Cuando multiplicamos por un número negativo, el supremo se convierte en cierto sentido en el ínfimo. Lo de arriba, este segundo ejercicio de esta página, es un caso particular del tercero. Entonces, si quieren, pueden solamente demostrar el tercero, y el segundo es un caso particular. O, al revés, pueden demostrar el primero y el segundo, y combinando estos dos se puede obtener el tercero, porque cualquier número negativo se puede ver como menos 1 multiplicado por el valor absoluto, por un número positivo. Bueno,
todo lo anterior era simple, fácil. El teorema que requiere ciertos esfuerzos es este. Demostremos que el supremo de la suma de dos conjuntos es la suma de dos supremos. Aquí hay una parte simple y otra parte un poco más interesante. Bueno, primero, quiero que ustedes aprecien las suposiciones. Estamos suponiendo que los conjuntos son no vacíos. Esto nos permite evitar el caso cuando el supremo es ¿cuánto? Menos infinito. Exacto. Para el conjunto vacío, el supremo es menos infinito. Y si uno de los supremos fuera menos infinito, el otro podría ser más infinito y tendríamos un problema. Al sumar menos infinito con más infinito ya destruimos el universo. Hay que evitarlo. Pero no estamos suponiendo que los conjuntos son acotados o no acotados. El enunciado es cierto para todos los casos de conjuntos acotados o no acotados. Solamente solamente estamos suponiendo que los conjuntos son no vacíos. También uno puede extender un poco las suposiciones, aflojar la suposición, suponer que uno de los conjuntos puede contener a más infinito o menos infinito, pero entonces hay que prohibirlo para el otro. Y entonces preferían suponer que A y B son subconjuntos de los reales, no son subconjuntos de los reales extendidos, porque esto complica un poco las cosas y casi nunca se usa. Pues la parte trivial o la parte muy simple es demostrar que el lado izquierdo es menor o igual que el lado derecho. Si C es un elemento de la suma A más B, entonces ¿qué podemos concluir? ¿Cómo podemos razonar? Pues podríamos decir que C tiene que ser la suma de dos elementos, uno de A y otro de B. Existen dos elementos, uno en A mayúscula y otro en B mayúscula, tal que C es su suma. Elegimos, fijamos estos elementos y luego... Y luego se sigue que A tiene que ser menor que el supremo de A mayúscula y algo análogo para B. Y Exacto. Exacto. Y solamente aquí estamos haciendo, sumamos estas dos desigualdades, ¿verdad? Estas dos desigualdades escritas las sumamos y obtenemos que un elemento arbitrario de la suma es menor o igual que la suma de estos dos supremos. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que este número, la suma de supremo de A más el supremo de B, sirve como ¿quién? Como cota superior de conjunto más B. Exacto. Y con esto hemos demostrado la desigualdad. O en otras partes, estamos usando el principio que si ustedes quieren demostrar que el supremo de un conjunto, por ejemplo, Y, si quieren demostrar que el supremo de Y es menor o igual que la suma que un número Z, ¿cómo demostrarlo? Demostrando que Z es cota superior del conjunto Y. Demostrar que cada elemento de Y es menor o igual que Z, exacto. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esta parte? No, profe. Digamos, si ustedes sobrevivieron hasta el sexto semestre o el séptimo, no sé, algunos o el quinto, y no se preparan para los exámenes, quieren jugar limpio, sin prepararse. Entonces, esta es la parte trivial que cada uno de ustedes puede escribir en el examen sin problemas. Pero para la otra parte, bueno, pero esta parte vale como no sé, un cuarto de la demostración o menos, ¿verdad? Porque es la parte trivial. Y para la otra parte sí hay que pensar. Bueno, aquí está la conclusión. Y para la otra parte hay que pensar un poco. Bueno, vamos a separar en dos casos.
un caso es cuando el supremo de uno de estos conjuntos es más infinito. Aquí nos ayuda mucho la hipótesis que el otro conjunto es no vacío. Por cierto, si fuera vacío, entonces encontraríamos la situación fea más infinito, más menos infinito. Bueno, estamos suponiendo que el otro es no vacío, elegimos algún elemento en el otro conjunto y podemos decir que el supremo de la suma de dos conjuntos A más B mayúscula es mayor o igual que el supremo de ¿quién? El conjunto A mayúsculo sumar solamente con el conjunto unipuntual, porque este conjunto unipuntual está contenido en el conjunto B. Estamos usando la propiedad creciente de supremos. La propiedad creciente del supremo. Pero sumar un conjunto con un número es una operación simple, ya por lo demostrado en el inicio de este tema. Tendremos solamente el número más el supremo del conjunto, pero el supremo del conjunto es más infinito y ya. Bueno, aquí lo escribí de manera breve. Si quieren, pueden hacer razonamientos más, como más detallados, en vez de usar la regla que hemos demostrado, pensar cuando el supremo de un conjunto es más infinito, cuando para cualquier número finito hay un elemento más grande, algo así. Podrían razonar de manera más detallada, pero realmente con esto es suficiente como está escrito. Ahora, el caso principal es cuando ambos conjuntos A y B están acotados por arriba. Suponemos que el supremo de A y el supremo de B son números finitos. Y denotamos estos dos supremos de alguna manera breve por P minúscula y Q minúscula. Pues suponemos que epsilon es un número mayor que 0. Aquí hacemos un acta creativa. Notamos que, bueno, este epsilon será como un error permitible. Es algo que vamos a restar del supremo. Y este epsilon repartimos entre los dos amigos A y B. Pueden pensar que los dos amigos están repartiendo entre ellos una deuda que tienen o algo así. P menos epsilon medios es un número estrictamente menor que el supremo de A y por lo tanto no está en las cotas superiores de A. Como P menos epsilon medios no está en las cotas superiores de A, ¿qué podemos concluir? Que existe un elemento de A mayor que menos epsilon medios. Exactamente. Existe un elemento en el conjunto A que es estrictamente mayor que P menos epsilon medios. Y de manera similar, como Q menos epsilon medios no es una cota superior de B, existe un elemento de B estrictamente mayor que Q menos epsilon medios. Ahora, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Lo sumamos. Sumamos estas dos desigualdades, obtenemos que A más B es más grande que P más Q menos epsilon, pero este A más B por definición es un elemento de la suma de dos conjuntos. Es decir, en la suma de dos conjuntos A más B encontramos un elemento mayor que P más Q menos epsilon. ¿Qué podemos concluir? P más Q debe ser el supremo del conjunto A más B. Bueno, un poco más detallado. Primero, podemos concluir que el supremo de A más B debe ser más grande que este número, ¿verdad? P más Q menos epsilon. ¿Sí? Primero, como encontramos un elemento más grande, el supremo también es más grande. Bueno, y como epsilon era un número arbitrario, ya podemos decir que el supremo de A más B es mayor o igual que P más Q. ¿Tienen alguna duda sobre este razonamiento? No. No, profesor. Ok. Bueno, hay otra demostración un poco más floja, pero
la veremos en la siguiente clase porque ya se terminó nuestro tiempo. ¿Tienen alguna duda urgente? Profe, ¿tendrá unos 5 minutos después de que termine la clase para revisar los diagramas? Creo que ya están bien, solo para que los cheque rapidísimo. Muy bien, muy bien.